Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hoy entramos a un momento de gran importancia en el ministerio de Jesús, cuando aquel día martes, llamado martes de controversia, sus enemigos lo asediaron una y otra vez con preguntas capciosas para hacerlo caer y acusarlo ante el pueblo o ante las autoridades de Roma. Toda aquella tensión que se había acumulado con los religiosos de Israel durante su ministerio estaba por estallar, y la gota que derramó el vaso fue la purificación del templo, donde con autoridad Jesús los acusó de haber convertido el templo en cueva de ladrones. Como resultado, dice la palabra de Dios en el versículo 18 del capítulo 11, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Todo parece indicar que ese mismo día hubo una reunión del Sanedrín para tomar una decisión: dar muerte a aquel nazareno que los estaba fastidiando y afectando los intereses personales y como líderes que ellos eran, buscando trampas para acusarlo de blasfemo. Al día siguiente, después de purificar el templo, martes, llegaron todos juntos con ese propósito. Dice el versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Los tres grupos formaban la suprema corte de Israel, conforme al poder que tenían y con una gran influencia espiritual y aún política. Lucas dice que Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, cuando dice que llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos en su capítulo 20, versículo 1. Como dice John MacArthur, por un día el templo le perteneció, por un día fue su aula, fue su púlpito, y por un día resonaría en el patio de aquel templo la verdad. Pero a los principales de aquella suprema corte no les interesaba la enseñanza ni el evangelio, sino arremeter contra el Hijo de Dios una y otra vez con preguntas sin querer saber respuestas. Su único objetivo era atrapar y llevar a Jesús a la muerte. Autoridad suprema del Hijo de Dios. Autoridad suprema del Hijo de Dios. Ese es nuestro tema. Y primeramente vemos la autoridad suprema del Hijo de Dios como antesala en una confrontación. Dice la Biblia, versículos 27 y 28, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Pensamos que mientras Jesús enseñaba su palabra, estos hombres se acercaron con tanta rabia hacia el maestro y entonces lo cuestionaban:
¿quién eres tú? ¿Quién eres para venir a la casa de Dios y sacar a los mercaderes que nosotros dimos permiso para estar en el patio del templo, atrio de los gentiles? ¿Dónde están tus credenciales que te dan autoridad para hacerlo? Dice un predicador que le preguntaban dos cosas principalmente. Primero, la naturaleza de su autoridad, es decir, el tipo de autoridad que él tenía. Y segundo, la fuente u origen de su autoridad. Dos muy buenas preguntas. Ahora hay que estar conscientes de que la autoridad es el derecho de una persona para tomar decisiones e imponerlas sobre otros, aún valiéndose de la fuerza. No es poder o capacidad, sino derecho de hacerlo. Por ejemplo, los padres tienen autoridad sobre los hijos, pero muchas veces no la ejercen. Así se puede tener autoridad sin poder o también poder sin autoridad, pero Jesús tenía las dos y en un grado superlativo tenía poder. Su vida le respaldaba lo que hacía al aplicar el origen divino de su autoridad. Así lo hizo en todo su ministerio cuando predicaba. Lo hacía con autoridad y no como los escribas. Cuando reprendió a los demonios, lo hizo con autoridad de tal forma que ellos mismos se inclinaban a él. Con autoridad sanó a los enfermos. Lo hizo con autoridad cuando perdonó al paralítico. Declaró con autoridad: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Con autoridad declaró enviar al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En su ministerio nunca pidió permiso a la autoridad terrenal para enseñar su palabra, para hacer algún milagro. Y lo que hizo, lo que dijo, estuvieron en armonía con la voluntad del Padre y lo hizo con autoridad. Así que las dos preguntas del Sanedrín eran pertinentes. ¿De dónde viene tu autoridad y dónde se origina? Pero no querían saber la respuesta, solo querían atrapar a Jesús. Ellos esperaban que Jesús contestara: mi autoridad viene del Padre, para tener base y acusarlo de blasfemia, llevándolo a la muerte antes de tiempo. Pero hacer caer a Jesús en una trampa era imposible. A él nadie lo sorprende. Él siempre estuvo en control de todo. Él conoce los pensamientos, las intenciones del corazón de todos los hombres, ateos, religiosos, políticos, profesores, científicos, campesinos, obreros, etcétera, etcétera. Ahora, en segundo lugar, también, la autoridad suprema del Hijo de Dios se manifestó a través de una respuesta sabia. La autoridad suprema del Hijo de Dios se manifestó a través de una respuesta sabia. Dice la Biblia en el versículo 29 y versículo 30 de Marcos capítulo 11. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Vemos con su respuesta que los puso entre la espada y la pared. En otras palabras, ¿era Juan el Bautista un verdadero profeta o una persona que le dio de repente por predicar y bautizar a la gente? ¿Acaso no Dios mismo a través del ángel Gabriel lo había dicho a su padre Zacarías, el sacerdote? ¿Y no lo había demostrado con su ministerio el poder de la palabra que anunciaba la pronta manifestación del reino de Dios? El pueblo todo se había dado cuenta de que el Bautista no era como sus líderes o como un hombre que estaba usurpando el oficio profético, sino que estuvieron conscientes de que era enviado de Dios como profeta. Una respuesta sabia
Bien dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y con los religiosos vemos la gran brillantez de la sabiduría del Hijo de Dios. Y Juan el Bautista reconoció a Jesús como superior a él, como su Señor. Yo bautizo con agua, decía Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículos 26 y 27. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y también hizo la siguiente declaración a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el ministerio de Juan el Bautista iba de la mano con el de Jesús. No se podía aceptar a Juan en su ministerio como un profeta y rechazar a Jesús como el Mesías. De manera que Jesús no está evadiendo la pregunta de la Suprema Corte de Israel. Con la contrapregunta, en forma indirecta, estaba respondiendo el Señor Jesucristo. Lo que hacía al aplicar el origen divino de su autoridad. ¿Qué piensan del bautismo de Juan? Porque si su bautismo provenía del cielo, mi autoridad también. Pero si él no era un profeta enviado por Dios, tampoco un ministerio tiene alguna validez. Entonces, díganme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Así en esos momentos los miembros del Sanedrín se encontraron en un tremendo problema. Dice el versículo 31, entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Lo que quiere decir que ellos dijeron, momento, alto, permítanos un minuto para darte una respuesta. Compañeros, vamos a hablar, tenemos un problema. Ahora, fuentes extrabíblicas nos dicen que los miembros del Sanedrín estaban divididos. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos, pero ahora estaban juntos, uniéndose en pensamiento, dialogando porque tenían un problema común. Era Jesús. Así que decidieron apartarse por un momento para ponerse de acuerdo en la respuesta. Eran ellos ahora los que estaban en la silla de los acusados, o como se dice por ahí, la silla caliente, porque si decían que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús les iba a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pues si lo hubieran creído, a mí me hubieran recibido. Porque Juan proclamó mi reino. Pero tampoco podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, porque iban a tener un serio problema con toda la gente. Dice el versículo 32, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Lucas en su capítulo 20, versículo 6 dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. En otras palabras, si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, el cargo de blasfemia será contra nosotros por haber desacreditado a un profeta de Dios. Hermanos, no olvidemos que la reputación del Sanedrín era todo. Ellos amaban la gloria de los hombres, amaban ser el centro de atención. Si perdían eso, lo perdían todo. Cualquiera de las dos opciones los iba a meter en problemas. Así que vinieron delante del Señor y le respondieron en el versículo 33, no sabemos. Esa no fue una salida fácil, porque ¿cómo es posible que estos hombres, los miembros del Sanedrín que estaban puestos para velar la vida espiritual de la nación, los expertos en asuntos religiosos, ahora digan no saber respecto al bautismo de Juan?
Los omniscientes fariseos, sacerdotes y ancianos ahora dicen que no saben. La llegada de Juan el Bautista con sus mensajes había traído una revolución en la vida religiosa de Israel. Y ellos no habían podido evaluar todo ese tiempo si era un verdadero profeta o un loco que había aparecido de repente predicando y bautizando. Es que no tenían otra respuesta. Delante de Jesús reflejan su ignorancia. Estos, como los agnósticos que niegan la existencia de Dios o que se pueda conocer a Dios. No obstante, los argumentos evidentes no los convencen porque se resisten, no porque los argumentos no sean convincentes, sino porque su pecado, por eso rechazan a Dios. Los líderes de Israel alegaban ignorancia, no por humildad, sino para no enfrentar la realidad de que el bautismo de Juan era del cielo y que Jesús era el Mesías. Su problema no era que lo supieran, sino que no querían saberlo. Ahora, en tercer lugar, la autoridad suprema del Hijo de Dios se manifiesta a través de palabras de condenación. Palabras del Señor Jesucristo. Dice el versículo 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, ya que ustedes tomaron la decisión de ir en contra de toda evidencia, ya que resistieron a la verdad, no tiene caso seguir argumentando con ustedes. No tengo más que decirles. Jugar con la verdad es muy peligroso. Tiene un precio. Hay un momento después de rechazar la luz del evangelio y después esa luz se va para siempre. La deshonestidad de los principales tuvo consecuencias. Ellos decidieron rechazar la oportunidad que el Hijo de Dios les estaba dando. Jesús conocía sus corazones y pudo haberles dicho desde el comienzo de la discusión que eran unos hipócritas, que no querían conocer la verdad y por lo tanto no tenían nada que hablar con ellos. Jesús pudo rehusar la plática desde un principio. Había cosas más importantes que hacer que estar perdiendo el tiempo con ellos, pero los escuchó. Mateo, Marcos y Lucas no dicen nada, pero podemos deducir dos cosas. Número uno, por un lado el Señor haya podido exponer a estos hombres delante del pueblo para hacerles ver que eran falsos maestros, que estaban ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Número dos, es posible también que haya tratado de exponer su pecado delante de sus propias conciencias, hacerles ver su honestidad intelectual para que se arrepintieran y creyeran en él. Un teólogo dice que cuando respondemos preguntas de las Escrituras, estamos metidos en una apologética pre-evangelización, porque esas respuestas no nos van a salvar, pero las respuestas pueden hacernos reflexionar para llegar a la redención. Así que es posible que el Señor les estuviera evangelizando, pero ellos lo rechazaron, endurecieron su corazón y la verdad encarnada decidió dejarlos en su justa condenación. Les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No vale la pena darles una respuesta. Ustedes han tomado la decisión de permanecer en incredulidad y así morirán. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Este pasaje nos enseña que Cristo siempre está en control de todo, aún de los ataques más severos. Es evidente aquí que desde el principio Jesús estaba en control de todo, y eso debe ser de gran aliento para nosotros. Toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Yo soy la autoridad suprema del universo. Jesús está en control. Él tiene la autoridad. Estamos en las manos de un Dios que todo lo gobierna, desde lo más sencillo hasta lo más grande. Dice San Pablo que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que todo lo puso Dios el Padre debajo de sus pies. También aprendemos de este pasaje que es imposible permanecer neutrales ante la persona de Jesús. Hermanos, debemos considerar la pregunta de los religiosos. ¿Qué clase de autoridad es la que tiene Jesús? ¿De dónde proviene esa autoridad? Y hay muchas cosas en la vida que podemos ignorar, pero acerca de quién es Jesús, no se puede aceptar a Jesús como solo un gran maestro y rechazarlo con la autoridad de nuestra vida. De Jesús dice el creador de las crónicas de Narnia: podéis hacerlo callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y llamarle Señor. Pero no salgamos con insensateces paternalistas acerca de que Él fue un gran maestro moral y solamente porque Él no nos dejó esa alternativa. Nos enfrentamos con el mismo dilema de los religiosos judíos. ¿Cuál es nuestra conclusión acerca de Jesús? ¿Le vamos a negar o lo vamos a reconocer como el Rey de Reyes y Señor de los Señores? ¿Como mi Salvador o solo como el Salvador? ¿Como la autoridad suprema de nuestra vida espiritual? Quiero que oremos. Nuestra gratitud, Señor, por enseñarnos que como hombres mortales nos das vida con tu poder. Que tú eres el dueño del universo y en el trato con tus criaturas conoces todos los pensamientos por haber. Perdónanos si acaso hemos altercado con tu sabiduría. Si en alguna ocasión hemos cuestionado tu autoridad y tu voluntad hacia nosotros, y restituye nuestra comunión contigo. Ayúdanos a depender de tu poder. Que tu autoridad esté sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro ser entero, como hijos tuyos, en Cristo Jesús. Amén.